Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer este hermoso adorno, que de igual manera nos sirve para complementar algún adorno que tengamos en casa. Por ejemplo, yo aquí, como ven, este florero ya lo terminé, que en realidad este no era mi objetivo, no era dejarlo así, pero ya me gustó cómo se ve y pues así lo pienso dejar ya. No sé si lo voy a dejar aquí para la cocina, para la barra o para la sala, no sé, pero ya me gustó cómo está. Anteriormente había pensado que los iba a utilizar así separados para decoración para el baño, pero ya me gustó cómo se ve así todo completo, así ya me gustó cómo quedó, así que así lo dejaré. Y pues bueno, también les recuerdo que cada uno de los adornos que ustedes ven en este florero ya los hicimos en el canal. En la cajita de descripción dejaré el link de cada uno de ellos. Son súper fáciles de hacerse, la verdad, muy económicos, y yo sé que les van a gustar porque así nos ahorramos un dinerito, porque como les decía, cada adorno de estos individualmente salen como 18, 19, 20 pesos, y pues yo los hice por como 5 pesos máximo lo que gasté en cada uno de ellos. Vamos a comenzar recortando el papel china en tiras más o menos como de 2 centímetros para después trenzar o torcer los 5 alambres de esta manera. Si no puedes hacerlo tú, pídele la ayuda a tu marido o hermano o papá. Yo en mi caso, obvio, me ayudó mi esposo, para después poner pegamento en la punta y envolver el alambre así. Así haremos todo el alambre. Ya que forramos todo el alambre, ahora vamos a poner pegamento en el alambre con la ayuda de una brocha y después rociamos o bañamos de brillantina así. Y así haremos todo el alambre, ponemos pegamento y después brillantina. Una vez ya hecho esto, ahora vamos a ondular los alambres. Yo lo haré con una brocha de esta manera, de igual manera lo puedes hacer con una lapicera, con lo que tú gustes. Ya que ondulamos todos los alambres, los vamos a acomodar como nosotros queramos. Y como ven, aquí en el tronquito no había puesto brillantina, así que le pondré pegamento y brillantina para que se vea más completo el adorno. Esto es opcional, si tú lo quieres dejar así sin brillantina está bien. Ya que cubrimos de brillantina y ondulamos el alambre, solo le pondremos el suficiente barniz para sellar la brillantina y no se le esté cayendo la brillantina. Y lo dejamos secar por 1 hora. Para este segundo estaré utilizando los tallos o alambre de las flores artificiales, y de la misma manera vamos a poner pegamento primero y después brillantina, de esta manera. Pusimos brillantina, ahora vamos a rociarle barniz y lo dejaremos secar por 1 hora. Que esté seco, ahora igual vamos a ondular el alambre con la ayuda de la brocha. Listo, acomodamos los alambres. Si se le cayó o en alguna parte del alambre queda sin brillantina, solo le ponemos más pegamento y brillantina así y le volvemos a rociar de barniz y listo. Si te gustó este video, no olvides que me ayudas bastante si me regalas un like, si compartes con tus amigos para que esta familia siga creciendo. Nos vemos en un siguiente video. Bye.